Buenas tardes a todos. Agradezco que hayan escuchado nuestro llamado, que estén acá. Tenemos mucho de qué hablar. Estamos tratando de iniciar una nueva fase en nuestro partido. Si hablamos de una nueva fase, es porque no estamos satisfechos con la situación actual. No reprochamos por ello a nadie. Creemos que es fruto de una circunstancia histórica muy especial. El hecho de que en los últimos 10 años prácticamente nuestro partido no descansó un día en sus batallas electorales, con los resultados estupendos que se alcanzaron. Pero el hecho de haber realizado como una tarea responsable el proceso de batallas políticas en el campo electoral no nos exime de nuestra responsabilidad en esta fase de una especie de tregua electoral que está teniendo el país. Tendremos solo 2 elecciones próximamente de carácter local, estatal, y en consecuencia tendríamos que aprovechar esta etapa. Es una especie de regalo del destino que debemos aprovechar al máximo para fortalecer el partido, por varias razones. La primera que quiero plantearles es lo que es el Partido Morena. No es cualquier cosa. El Partido Morena es en este momento reconocido por todos los analistas de los procesos políticos en América Latina y en el mundo, es sin duda alguna el partido más importante de todo el continente. Y en segundo lugar, es uno de los 2 o 3 grandes partidos del mundo en este momento. De eso estamos hablando. Eso es lo que construimos. Y como construimos eso con nuestro trabajo y nuestra labor, no podemos permitir de ninguna manera que entremos en un proceso de deterioro, es decir, de acentuación de los problemas que apenas balbucean dentro de nuestra organización y que se conviertan en la voz principal en el partido. Hay, sin duda alguna, y no hay nada malo en reconocer críticamente lo que tenemos en este momento, hay varios problemas en nuestro partido. El primero de todo es que no tenemos suficiente vida orgánica como organización. Necesitamos fortalecer la vida interna del partido. Y eso requiere que profundicemos en consecuencia en 2 planteamientos básicos que son los que conducen, señalan el camino de nuestra actuación en el futuro inmediato. Organización, fortalecer la organización interna del partido, y formación política. Necesitamos tener un partido con una estructura orgánica mucho más desarrollada de lo que tenemos ahora. No es que nos falten comités de base, es que estos comités de base tienen poca vida interna. Se reúnen poco, tienen poco de qué hablar, y tenemos así un partido de izquierda que tendría una paradoja. El hecho de que siendo un partido de izquierda se debate poco, por decirlo de manera suave. Y en un partido político que está haciendo transformaciones como la que estamos viviendo todos, es esencial la discusión, el intercambio de opiniones y el debate político. Para eso necesitamos fortalecer, por tanto, toda la estructura del partido a escala nacional. A nosotros nos toca, particularmente la Ciudad de México, tenemos una gran responsabilidad de la que hablará el compañero Trejo, que seguirá en el uso de la palabra, sobre el proceso que inició nuestra Dirección Nacional de constituir un nuevo padrón con 10 millones de afiliados a escala del país. En el caso de la Ciudad de México nos tocan alrededor de 900.000 afiliados en nuestra meta. Para eso necesitamos prepararnos, ya inició el proceso y estamos listos no solo para alcanzar las metas, sino para superarlas. Somos un partido importantísimo. Es probablemente el partido que en este momento sirve de referencia a la política
que se realiza en los países de América Latina, nuestros países hermanos. Y eso es porque Morena, como movimiento, como partido movimiento, tal y como dijo nuestra alcaldesa, implicó un proceso de construcción sobre 3 campos fundamentales. El primero es el hecho de que justamente construyó un sistema político, el Partido de Movimiento, que es un referente porque es un partido que tiene a su vez varios elementos fundamentales. En primer lugar, el hecho de que tiene un sostén muy importante de carácter ético-político. Esa es, a mi juicio, una de las grandes lecciones que hemos aprendido en el proceso de construir a Morena en los últimos 10, 15 años. El hecho de que en Morena hay un conjunto de principios y valores que orientan el trabajo político. Es por eso que nuestras estructuras chirrean, se sienten muy lastimadas cuando dentro del partido ocurren actos llamados de pragmatismo, que suponen que los fines superiores, los buenos fines que se propone nuestro movimiento en términos políticos, se pueden conseguir con medios incorrectos y en ocasiones con medios corruptos. No es posible seguir por ese camino, aunque hay que admitir que es uno de los pocos partidos políticos a escala mundial en que todavía este fenómeno es minoritario y puede ser controlado. Sin embargo, no podemos dejar que esto continúe, porque de hacer las cosas de esa manera, corremos el riesgo de que empiece a deteriorarse internamente nuestra organización. Hay que sostener estos valores, estos principios, para que pueda continuar nuestro proceso de desarrollo y nuestro partido político. En segundo lugar, es un partido que tiene un proyecto alternativo de nación. Pocas organizaciones tienen un proyecto propio, como en el caso nuestro. Si ustedes se fijan bien, eso es una cosa imprescindible, aún en aquellos casos en donde parece que no tienen el proyecto. Es el caso en México, precisamente, con los partidos de oposición. Incluso nuestra gente en Morena, cuando se refieren a los partidos de oposición, dicen pobrecitos, tienen un problema el PAN, el PRI, etcétera, porque no tienen proyecto alternativo de nación, no tienen proyecto propio, proyecto de nación. Y yo digo que es una visión errada, que no es así, que sí tienen un proyecto, solo que es un proyecto de tal naturaleza que no puede ni siquiera decir su nombre, que no puede ser expresado, porque la propia expresión de ese proyecto concitaría, y ya lo hizo, concitó la negativa y el rechazo del pueblo de México. ¿Cómo se llama ese proyecto? Hay que recordar el nombre de ese proyecto. En el nombre lleva la penitencia. El proyecto del PRI y del PAN que desarrollaron en las últimas décadas en México tiene un nombre: Consenso de Washington. Así se llama. Así se llama. Si ustedes los buscan en la red, van a encontrar incluso a su fundador, murió hace un par de años. Y ese proyecto llamado Consenso de Washington fue la síntesis organizada por los mejores cerebros de la derecha a escala mundial, que se reunieron en Washington, por eso se llama Consenso de Washington, y establecieron qué régimen querían que primara en América Latina y particularmente en México. Fue, por tanto, el proyecto que adoptó el PRI y el PAN para poner en práctica en México. Lo han ocultado en los últimos tiempos, de tal manera que incluso nuestros mejores analistas dicen, pobrecito, no tienen proyecto. No, debemos decir que sí tienen un proyecto, es un proyecto rechazado. Y recordar los efectos de ese proyecto. Ese proyecto neoliberal que planteaba en primer lugar que había que mover la aguja, digamos, de la gravedad política hacia el sector privado, que el Estado en consecuencia debería pasar a un segundo plano, tener muy pocas actividades, muy pocas responsabilidades, por supuesto apartarse de todo intento de establecer una rectoría en el plano social
y económico, en lo socioeconómico, y mucho menos en lo cultural, de tal manera que el sector privado fuera la fuerza motora del proceso sociopolítico en nuestro país. El resultado de eso lo conocemos. Un proceso cada vez más acentuado en las últimas 3, 4 décadas de la pirámide hacia arriba, la pequeña punta de la pirámide social. Ahí fue acumulando el mismo grupo de personas colocados en la cúspide, en lo alto del poder, no solo en México, sino en América Latina. Cada vez menos personas acumulando cada vez más riqueza. De tal manera que nuestra sociedad, nuestro pueblo, se fue empobreciendo y fue perdiendo incluso el sentido de la gana de vivir. Fue sometido a un proceso implacable de carencias en el campo educativo, en el campo de la salud, en el proceso productivo. No hay que olvidar de que nosotros estuvimos en el rango entre las grandes economías del mundo, dentro de las 10 grandes economías del mundo. De hecho, hubo un momento en que el Producto Interno Bruto nuestro, como país, fue más grande que el Producto Interno Bruto de Brasil. Estábamos en 9º lugar. Fuimos perdiendo, a partir sobre todo del siglo XXI, con el gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto, esa secuencia trágica del país. Fuimos pasando a un escalón inferior, a otro, hasta que llegamos al lugar 16, luego subimos en el 15, cuando empezó el proceso de la Cuarta Transformación, estábamos en el lugar número 15 de las economías del mundo. Y no bien en un solo sexenio, la Cuarta Transformación logró colocarnos del lugar 15 al lugar 12. Estamos por encima de España, de Australia, el país del Samsung, de Corea del Sur, de grandes economías mundiales. Y ya nuestra presidenta anunció que el propósito que tiene en unos años, en los 3 primeros años del nuevo sexenio, del segundo piso de la Cuarta Transformación, que nuestra economía como país ya no siga en el 12º lugar, sino que se coloque en el 10º lugar, todavía más alto. Y ese es uno de los logros extraordinarios que hemos tenido. ¿Qué quiere decir eso? Estamos creciendo como país en el campo de la economía, pero necesitamos que también nuestro país crezca en otros terrenos, en el terreno de lo social. Es decir, no se trata solo de producir, sino también de redistribuir. Necesitamos redistribuir la riqueza del país. Y eso es lo que hemos iniciado con los proyectos que tienen nuestro gobierno, nuestros 2 gobiernos, para favorecer a nuestra población. Yo he dicho varias veces y sostengo ese punto de vista, de que lo único que justifica realmente la existencia de la izquierda como proceso político en un país, particularmente en el nuestro, por sus carencias, es el hecho de que trabaje para mejorar la vida de nuestro pueblo. Si no tiene ese propósito y no lo impulsa, no tiene razón de ser como organización política. ¿Para qué servimos si no logramos eso? Ese es el propósito, la meta, la responsabilidad fundamental de un gobierno de izquierda. Pero además hay que elevar la condición sociocultural de nuestro pueblo. Hay que desarrollar los procesos culturales. Hay que elevar la conciencia de la grandeza del país, cosa que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como nadie, recordando nuestra gran historia y colocando en consecuencia al país como una de las potencias culturales fundamentales, muy respetada. Si ustedes visitan cualquier país de América Latina, sin excepción, encontrarán que a mí me sorprende a veces, porque a veces hasta exageran, el gran aprecio que se tiene por la cultura mexicana, por la sociedad mexicana. Somos un gran país y eso nuestro presidente logró restablecerlo de nuevo. Yo creo que hemos
renacido, y en eso consiste la regeneración de México. El hecho de que por primera vez en muchas décadas nos sentimos orgullosos como país, porque vemos los resultados en lo que hace al segundo punto. Yo hablaba de 3 puntos, que es el hecho de que bajo la conducción de Andrés Manuel López Obrador hemos logrado construir una nueva etapa. Eso lo admiten todos los analistas de lo que se llama en ciencia política el modelo de estado de bienestar. Ya tuvimos una etapa histórica de eso, no nos correspondió en América Latina, fue en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y como había surgido la Unión Soviética y los norteamericanos como hegemón, como país hegemónico que controlaba el mundo en su conjunto, tenía esa competencia, impulsó incluso en Europa el sistema de estado de bienestar, que llevó a la clase trabajadora y a la sociedad europea al más alto estándar de bienestar que se conoce en la historia contemporánea. Pero eso rápidamente, sobre todo con la caída del muro de Berlín y ya sin competencia, el sistema occidental norteamericano que domina decidió que ya no necesitaba mantener beneficios para las mayorías europeas. Y en consecuencia, aún en Europa empezó a deteriorarse la condición social. Se perdieron las protecciones sociales que tenían los trabajadores, bajaron los salarios, etcétera, etcétera. Entraron en una especie de gran crisis que se acentúa en estos años recientes. En fin, el estado de bienestar desapareció como realidad histórica universal. Y de nuevo es en México en donde se inició un nuevo modelo de estado de bienestar. Yo recuerdo que como una semana después del triunfo de 2018, hicimos en la Sala Cultural de San Ángel, allá en el sur de la ciudad, una mesa redonda donde estuvo mi querido amigo Lorenzo Meyer y varios compañeros más, pero Lorenzo Meyer y yo hablamos muy tímidamente, sin atrevernos a acentuarlo demasiado, de que había indicio de que nuestro presidente iba a lanzar un proyecto de estado de bienestar. A los mes y medio, eso era absolutamente claro, que por ahí iba la tirada. Ese estado de bienestar es uno de los grandes logros de nuestro movimiento y uno de los asuntos más importantes, porque establece la condición para que mientras crecemos podamos simultáneamente y en el mismo grado provocar el bienestar de nuestro pueblo. No voy a hablar de un tema más de 30 segundos porque ustedes conocen perfectamente los resultados. El combate a la corrupción en el país. Fundamento para tener recursos adecuados para justamente darle sustento al estado de bienestar. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel hablaba tímidamente de 300.000 millones. No bien llevábamos un par de meses cuando el cálculo ascendió a medio billón, 500.000 millones. Ese era el tamaño del robo sistemático que hizo el PRIAN durante décadas, saqueando no solo los recursos naturales del país, sino también incluso los recursos monetarios del país. Y todo eso se ha canalizado para el bienestar. Somos parte de un gran proceso mundial y particularmente latinoamericano. No hubiera podido ocurrir fácilmente y quizás no hubiera podido ocurrir durante décadas o un siglo el cambio en México sin la condición favorable, el entorno favorable que constituyó en América Latina el llamado proceso de los gobiernos progresistas. Hay que recordar que a partir del primer año de este siglo, de hecho, en 1999, un año antes de iniciar el siglo, comenzó un proceso en América Latina donde un país tras otro votó por la izquierda. Y se creó una situación que no había vivido América Latina en más de un siglo y que
condujo a transformaciones prácticamente en todo el continente, con unas cuantas excepciones. Durante más de una década y media, parecía que México estaba fuera de ese ciclo. En realidad, México siempre estuvo dentro del ciclo de las transformaciones progresistas, porque dicen, no le tocaba a México, dijo un amigo. Yo le recordé que sí le tocaba. Le tocaba en 2006. Solo que la diferencia que había era que en México era endémico el fraude. Y en el 2006, con un fraude electoral, impidieron a Andrés Manuel asumir la presidencia de la República. Así que las leyes llamadas sociológicas, las leyes históricas, son una realidad. Son tendencias muy profundas. Y si esa tendencia no hubiera sido obstaculizada por una deformación política de este país, que era la fábrica de fraudes que era, habríamos entrado al proceso progresista en 2006 y probablemente estaríamos, quién sabe, en qué coto de altura política. Pero también hubo una suerte, porque al no entrar en 2006, Andrés tuvo que seguir subiendo la dura e inclinada montaña del trabajo político para construir nuestro movimiento, y tuvo que aguzar, digamos, la buena imaginación para construir una propuesta del calado y de la profundidad que conocemos. De tal manera que el éxito resultó mucho más profundo, aunque más difícil, por el camino que nos llevó al triunfo en 2018. ¿Qué conseguimos después del triunfo de 2018? En menos de 10 años, el partido se constituyó, no hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, en 2014 como partido registrado, y en 2024 tenemos uno de los balances más extraordinarios de la historia política del continente, ya no digamos de México. Tenemos una situación donde tenemos por segunda vez la presidencia de la República. Tenemos mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Tenemos el 75% de los gobiernos estatales. Tenemos mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, que no tuvimos en la época en que fuimos diputados, aquí con la compañera y con nuestra actual alcaldesa. Teníamos que pujar fuerte para poder sacar los cambios. Y además, tenemos un partido extraordinariamente poderoso, referente también mundial. Y eso es lo que queremos que se sostenga. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia latinoamericana muy extensa de que cuando se debilita el Estado, en ese tipo de Estado, partidos, movimientos y buenos gobiernos, puede ocurrir, y ha ocurrido más de una vez en los últimos tiempos, que se derrumba, se viene todo abajo, con un castillo de naipes. Lo vimos en un país en particular que a mí me agrada mucho, no voy a decir su nombre, para no herir susceptibilidades, donde vivíamos uno de los procesos de transformación más hermosos del continente. Se descuidaron, llegaron a la conclusión de que prácticamente la participación individual era lo fundamental, que no importaba la acción colectiva, que es por definición la primera definición de un partido político. Vino una crisis, no doy detalles para que no adivinen el país. ¿Y qué ocurrió? En medio de la crisis, nuestros compañeros voltearon a ver si encontraban el apoyo necesario en el partido político, que es el órgano permanente. Los gobiernos pueden cambiar, pero el partido, si siempre está ahí para los momentos, digamos, de gloria, pero también para los momentos de crisis. Y es lo que sostiene la continuidad de los gobiernos exitosos de los últimos tiempos. Por eso tenemos que trabajar duro para garantizar que nuestro partido no caiga en un bache, que no caiga en la autocomplacencia, y que trabajemos todos juntos para desarrollar un proyecto que sirva de sostén al proyecto nacional que estamos desarrollando
colocando, ya lo podemos hacer con tranquilidad, en el centro como instrumento rector a nuestro estado de la Cuarta Transformación. Digo estado con toda intención. Hoy hablaba con mis compañeros, que eso ilustra, por cierto, lo que voy a decir, el hecho de que por primera vez en la historia, yo que soy muy viejo y muchos de ustedes que son muy jóvenes, tienen la suerte de vivir etapas históricas. Ahora a ustedes empieza a parecerles cosa normal, ver que están pasando cambios. No, el tiempo pasado no fue así. Durante los últimos 50 años vivimos en México soñando con que hubiera un cambio fundamental. Generación tras generación, nunca vieron un cambio fundamental. Y ahora estamos viendo una especie de aceleración histórica. El tiempo histórico se ha hecho más veloz y estamos viendo cambios increíbles. Estamos viendo ante nuestros ojos el derrumbamiento de uno de los sistemas más exitosos en la historia política de la humanidad, que llamaban el régimen neoliberal. El neoliberalismo se está cayendo a pedazos. Y en este país hicimos una gran contribución. Demostramos que algunos de sus tópicos, de sus engaños, eran fraudulentos, que eran supuestos principios universales que había que respetar aunque muriera la humanidad, y que resultaron realmente engaños políticos, engaños económicos. Recuérdense el clásico que derrumbó Andrés Manuel cuando le decían: cuidado, es que si aumentas el salario vas a provocar inflación, y la inflación va a derrumbar la economía y el país va a entrar en la crisis y en el desastre. ¿Y qué ocurrió? 70% del valor del salario perdió el trabajador mexicano en los últimos 36 años. 70%. Redujeron prácticamente a 30 miserables puntos el salario de los trabajadores. Una catástrofe. Vino Andrés Manuel y subió 110% el poder, en términos reales, el poder del salario en México. ¿Vino la inflación? No, la inflación está súper controlada, una de las más bajas del mundo. Vino una catástrofe de desempleo. Hoy anunció en la mañanera, hay que ver la mañanera, nuestra presidenta dio los datos del desempleo a escala mundial. ¿En qué lugar está México a escala mundial en materia de desempleo? Número 1 a escala mundial. Casi tenemos, con un poquito de esfuerzo, empleo completo en el país. O sea, no solo no hubo inflación y desempleo y desastre económico, sino que mejoraron las condiciones de nuestro país. Es una de las economías más sólidas. Y eso se ganó favoreciendo a los trabajadores. Lo que había dicho la izquierda desde hace décadas. Tenemos que luchar para que nuestros trabajadores vivan en mejores condiciones. Y esto se está logrando, no solo obteniendo resultados económicos extraordinarios, con economía en crecimiento, con casi pleno empleo, con muy buenos salarios, con un buen sistema de bienestar, que es una especie de gran red sociopolítica que estamos creando con nuestro estado de bienestar, una red de protección para nuestra gente. Que no ocurra que un trabajador pierda el empleo y si está 3 meses sin ingreso, se pone al borde de la ruina de ellos y de los suyos. Eso no puede ocurrir, no puede seguir ocurriendo. Y si nosotros no logramos que eso prosiga, entonces podemos decir que servimos para poco como organización política. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos reactivar nuestro partido, hacerlo crecer. Pero hacerlo crecer no significa que crezcamos solo en número de miembros, lo cual nos haría probablemente el segundo partido más grande del mundo después del partido chino, que tiene 95 millones de afiliados. Así que después de los chinos vendríamos nosotros, en todo el mundo.
Pero yo creo que podemos incluso lograr todavía un tanto más de los 10 millones. Podríamos ser 15 millones. Pero eso solo no basta. Necesitamos cantidad, pero también necesitamos calidad de la militancia nuestra. Por tanto, lo que estamos planteando es que podamos reactivar nuestra vida orgánica. Y para eso necesitamos dos cosas, con una precondición. La precondición es que podamos articularnos de nuevo, reunirnos de nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo en primer lugar. Es decir, hicimos una primera ronda. Como no venía la montaña al partido, el partido fue a la montaña. Y entonces decidimos hacer 16, una por cada alcaldía, reuniones que llamamos informativos. Ya la terminamos esa fase y el propósito fue que nos volviéramos a encontrar, nos volviéramos a ver y tomar nota de quiénes estaban, para que no solo estuvieran los que son, sino que estén también todos los que son, de tal manera que podamos ir ampliando la participación bajo un principio fundamental, la de que el partido no es un coto cerrado para grupos, sino que es un instrumento del pueblo de México para impulsar la transformación, la cuarta transformación. Por tanto, debe ser una organización abierta a todas las tendencias en el marco de nuestro proyecto político, nuestro proyecto nacional. Todos son bienvenidos. Y el mensaje es que se los digan a los compañeros que no han podido estar aquí, que vengan, que se acerquen, todos son bienvenidos. Vamos a trabajar juntos para impulsar el proyecto. Una vez terminado ese primer contacto, ahora estamos, digamos, en la segunda fase. Es esta gira que estamos haciendo en toda la ciudad, de nuevo en cada delegación. Vamos aproximadamente a la mitad de esa etapa y en esa segunda etapa queremos dar un paso adelante. El paso adelante es que nos organicemos, que proponemos un sistema de organización, lo van a explicar en un momento. Hemos propuesto 9 comisiones por temática, según lo que quiera cada uno trabajar. Alguien quiere trabajar en formación política, pues se inscribe en la Comisión de Formación Política. Alguien quiere trabajar para impulsar los derechos de las mujeres, se inscribe en la Comisión de Mujeres. Pueblos indígenas, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Vamos a tener unas mesas, lo adelanto desde ahora, para que ustedes se inscriban, de tal manera de que no los perdamos de vista, porque lo que ocurre a menudo es que hacemos las reuniones, hacemos propósitos, salen por esa puerta, ¿y cómo los localizamos? Y después dicen, salen por esa puerta, pasan 2 meses, no lo podemos convocar porque no sabemos ni su nombre, ni dónde localizarlos, y al siguiente mes la queja es que en el partido no nos permiten participar y no nos llaman. Pues si quieren que los llamemos y que participen, necesitan ayudarnos, apoyarnos, para que podamos localizarnos y que sepamos que el compañero Juan, la compañera Juana, están interesados en trabajar en movimiento social o en formación política o en el tema de lo que estamos proponiendo. Así que les pedimos que participen. Es decir, estamos buscando organizarnos para que en consecuencia, una vez que tengamos estas comisiones, ya tenemos muchos apuntados en las 8 que llevamos en esta segunda etapa, que podamos entonces reunir en cada alcaldía a las mujeres que se apuntaron en la Comisión de Mujeres, en cada alcaldía, y después a escala de la ciudad reunir a todas las comisiones que van a trabajar el tema de la mujer, y así en pueblos indígenas, y así en formación política, etcétera, etcétera. Eso es lo que le proponemos, y por favor apóyennos dándonos sus direcciones para que podamos convocarlo. En unas semanas
probablemente en unos días, recibirán la primera comunicación, diciéndole, ya forman ustedes parte de la Comisión X del partido. Tienen una responsabilidad. No va a haber, en consecuencia, a menos que quiera uno forzar las cosas, decir que no se participa porque no se le convocó, porque en el partido Morena no hay participación porque no dan chance de participar. Queremos que todos participen, que todos aporten y que todos nos autoformemos, porque debe ser un proceso muy dinámico de interacción, de aporte mutuo entre los profesores que den los cursos de formación y la gente que quiera aprender, de tal manera que elevemos el nivel de formación política en nuestro partido y que al mismo tiempo elevemos la capacidad de definir dentro del partido, por parte de ustedes, el rumbo del propio partido. También participación política. Ustedes deben estar constantemente corrigiéndonos el rumbo, de tal manera que podamos mejorar nuestra organización. Queremos hacer programas de formación política, y con esto voy cerrando, programas de formación política que estén, digamos, adaptados a la realidad de la ciudad. Porque de nada sirve una formación política abstracta o lejana de las problemáticas que interesan a la gente. Necesitamos que la formación esté, en la medida de lo posible, hecha a la medida, un traje a la medida de las necesidades formativas de la gente. Necesitamos que la gente en nuestro partido sea capaz de entender en cada momento el proceso histórico que estamos viviendo. Vuelvo ahora, para concluir, a lo que dije que iba a decir y que no dije, en relación con la realidad que estamos viviendo de los cambios. Ayer y antier, el mundo, asombrado, observó un cambio increíble. La expresión del cambio hegemónico mundial de un país, de un gobierno, de una propuesta de humanidad que constituye Estados Unidos y sus aliados en el mundo. Y por otro lado, el gran competidor de Estados Unidos, me refiero a la República de China, que está haciendo el trabajo, digamos, de construir una opción alternativa. ¿Qué dijo Estados Unidos hasta el día de antier? Somos el país a la vanguardia, en lo que es la vanguardia a su vez del conocimiento, que sirve a su vez para la acción productiva y que sirve a su vez para fortalecer la hegemonía política. Eso se llama inteligencia artificial. Es el gran campo de lucha por la hegemonía mundial. ¿Y qué decía Estados Unidos? Estamos a la vanguardia, estamos por delante. Probablemente le llevamos a China 50 años, 100 años. La vamos a aplastar. Prohibieron la venta de los chips, de los semiconductores a China, para impedir que China desarrollara a su vez su propuesta de inteligencia artificial. Crearon la empresa más grande del mundo en esa materia, NAFTA, los accionistas llamada NAFTA, en la bolsa mundial. ¿Y qué ocurrió anteayer? China hizo público su propuesta de inteligencia artificial. Esa propuesta de inteligencia artificial hace con igual calidad lo que hace la mayor empresa de inteligencia artificial de Estados Unidos. Hace lo mismo, con igual calidad, pero cuesta muchísimo menos, casi nada, casi es gratis su uso. Y su código, eso que no conocemos, que es lo que hace que funcione el sistema. El código es abierto, es público, es gratis. Esas son las dos concepciones que están en pugna. Una, que con todo quiere hacer negocio, que quiere impulsar el beneficio personal, individual, y que quiere, en consecuencia, con eso, concentrar toda la riqueza del mundo para usarla. La riqueza que se puso de manifiesto ayer.
surgió la empresa china y la empresa norteamericana en menos de un día perdió 600 mil millones de dólares. 600 mil millones de dólares es la mitad del Producto Interno de España y es alrededor de un tercio del Producto Interno de México. Imagínense que en un solo día una empresa perdió el equivalente a una tercera parte de todo lo que crea de riqueza México. Es una cosa descomunal, nunca había ocurrido una cosa como esa. En un solo día. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la lección de eso? La lección de eso es que el futuro no está en los modelos de sociedad y país que se concentran en el beneficio personal individual y que excluyen el papel del Estado. China está demostrando, y eso para mí es suficiente, que no es verdad que la actividad privada es la que da los mejores resultados necesariamente. Un evento como este, conducido por un órgano de un Estado que está pendiente no solo del futuro de su propio país, sino del mundo, logra mejores resultados a un precio más barato, público, y lo hace gratis para todo el mundo, en lugar de ser materia de beneficio personal para una minoría. Entonces, ¿cuál es el futuro del mundo? Lo común, lo social, el papel del Estado como servidor de los intereses colectivos. Y eso es lo que estamos también construyendo en México, sin imitar ningún modelo. Pero le voy a hacer una última anécdota porque me reí yo mucho. El presidente de Argentina, que es un loco reaccionario, conservador, el señor Javier Milei, había declarado que él no hacía trato ni se acercaba ni permitían que le hablaran un comunista, dijo. China es comunista, dice él. En consecuencia, no tengo trato con China. Se presentó el video, y ahí está Milei, presidente de China, diciendo, yo no quiero trato con China porque son comunistas. De inmediato ponen el video más reciente. Y es Milei diciendo, tenemos excelente trato con China, vamos a trabajar con los chinos. Los chinos son la maravilla del mundo, el hombre más reaccionario del mundo, el hombre que ha conducido a un desastre a Argentina por querer aplicar el modelo del consenso de Washington. Y cuando el periodista le pregunta, ¿y por qué cambió usted de opinión? Oigan lo que dijo. Dijo, porque estoy asombrado con los chinos, porque es un país donde podemos llegar a acuerdos y a tratos y no piden nada a cambio. Y no piden nada a cambio. Nosotros estuvimos en China, invitados por el Estado chino, de Morena, una delegación de Morena. Y cuando estuvimos ahí, yo recuerdo que nos preguntábamos, ¡qué barbaridad! ¿Qué está pasando? Cualquier cosa que los chinos nos presentaban, lo que fuera, incluía una cosa común, y con eso ya ahora se acabó. Todo lo que los chinos, y por eso Milei reacciona así, plantean como proyecto conjunto, qué sé yo, vamos a hacer unos grandes trenes, o lo que sea, siempre dicen y agregan, para beneficio mutuo, entre yo, China y el país que sea. Y eso es lo que aplican las naciones decentes hoy día. No como este caso de que si no haces esto, te castigo. Que es que el fentanilo, pues te pongo el 25% de aranceles. ¿Cómo es posible? Ese no es un modelo adecuado para la humanidad. Pero con independencia de eso, México tiene que seguir adelante con nuestro propio gobierno, nuestro propio Estado y con nuestros sistemas de bienestar, con el sustento y el apoyo de nuestro partido Morena. Y eso es lo que nos proponemos hacer en los próximos meses. Muchas gracias por todo.